Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Marina Claros, yo soy licenciada en nutrición, soy docente de la Cátedra de Evaluación Nutricional junto con Juan Pablo Pagani, Camila Lenze y Yamila Iso. Eh, la realidad es que esto nos excede a todos, es algo totalmente eh, raro, insólito. Y así como ustedes también están aprendiendo a utilizar el campus y a movilizarse con las herramientas virtuales, en algunas oportunidades también nos sucede a nosotros. Si bien ya teníamos el uso del campus desde hace años habilitado y lo estábamos manejando, no es lo mismo conocernos presencialmente y usar el campus como un soporte que usarlo para clases virtuales, con lo cual les pedimos disculpas por tantos mensajes y que sí, que abrimos un foro, que no, que el Zoom, lo estamos todo el tiempo reevaluando y no es tan fácil hacer clases en vivo. La plataforma Zoom está buena, permite 100 personas online. Hay otras opciones, pero son pagas. Se estuvo colgando desde el día de ayer, con lo cual desistimos de utilizarla. A su vez, algunos de ustedes nos sugirieron usar otro tipo de plataformas, incluso redes sociales. Hay mucha gente que usa el Facebook o usa Instagram en vivo. La realidad es que la universidad plantea que usemos el campus como medio de comunicación y porque quizás los vivos de Instagram y eso no queda grabado. eh, o queda grabado un tiempo, creo que dura un día y después desaparece, entonces no sería pertinente. Es por eso que quizás el modo asincrónico que tiene la virtualidad nos permite en cierto punto realizar este tipo de recursos, grabar este tipo de clases y que cada uno en su casa lo mire y lo escuche cuantas veces necesite y con el tiempo y el detenimiento que necesite. La idea es que las personas que estén trabajando o que, digamos, cada uno se anotó en una comisión por algo, ¿no? Turno mañana, turno noche, los martes o los jueves. Y la idea es que cada uno, digamos, respetando eso, que cada uno pueda manejar sus tiempos de estudio. Si bien no van a tener que ir a cursar el día y el horario estipulado, la idea es que ustedes puedan respetar esto de los días y los horarios eh, para ustedes, digamos, a modo de organización. Nosotros como docentes lo que vamos a hacer es, digamos, responder las preguntas y las dudas que ustedes tengan en el foro en un plazo determinado. Ustedes tienen abierto un foro por semana, porque es un foro por clase, justamente, y la idea es que nosotros vayamos contestando esas preguntas eh, y va a ser nuestra forma de comunicación. La verdad es que si llega a haber alguna otra novedad, se lo vamos a estar informando, pero por lo pronto los vamos a manejar así, clase a clase. Para comenzar, estamos en la clase número uno. La clase número uno es una clase de introducción. A modo general de lo que es la asignatura, ustedes van a tener un módulo teórico, que ya lo tienen subido justamente en la clase uno, que es nuestro apunte de cátedra, por decirlo así, que es un poco gordito y que les va a servir para toda la cursada, están todos los temas, y nosotros les vamos a ir diciendo clase a clase hasta qué página tendrán que leer, ¿sí? O sea, la página correspondiente a cada clase. Cuentan con una guía de trabajos prácticos que también está colgada. Nosotros generalmente las clases presenciales lo que hacemos es dedicar, digamos, de las 4 o 3 horas que tengamos de teórico, lo que hacemos es la mitad de la clase teórica y la otra mitad generalmente resolvemos la guía de trabajo práctico. Lo vamos a ir viendo, pero bueno, la idea cuál sería que ustedes ya vayan leyendo el material teórico y vayan intentando resolver la guía ETP número uno, ¿sí? Y las dudas que tengan las van a ir subiendo al foro. A su vez, seguramente subiremos algún otro video explicando algunas cositas de lo práctico, ¿sí? Trataremos de seguir con esta modalidad de teórico-práctico. Entonces, repasando los contenidos que ustedes tendrían que tener o el material para estudiar, es el contenido teórico de la asignatura, que como ya les dije, lo tienen disponible, la guía de trabajos prácticos, y van a tener un PowerPoint resumen, que es el mismo que van a visualizar ahora, eh, que digamos, ese es el power de la clase, con el que nosotros nos apoyamos en la clase. Es probable que algunas palabras no entiendan o que haya abreviaturas. La idea es que con la clase esta que yo les voy a dar ahora traten de sacarse esas pequeñas dudas. Y por el momento, esas tres cosas con respecto a la clase uno. La clase uno es una clase de introducción en donde vamos a hablar algo de lo que es la valoración nutricional y vamos a empezar en realidad con conceptos básicos de estadística. Los conceptos básicos de estadística, ¿por qué los incluimos en la clase número uno? Porque son conceptos que ustedes van a utilizar durante la cursada y la gran mayoría de ustedes, me atrevo a decir
casi todos, no tuvieron todavía estadística por una cuestión de plan de estudio. Entonces, se nos presentaba este problema y la manera de resolverlo es incluir a modo de introducción algo muy breve y muy básico de estadística que quizás alguno ya lo haya visto en otro lado o en la escuela o en otra asignatura. La idea es, nosotros no somos docentes de estadística, con lo cual es algo muy breve, muy simple y no es nuestra intención que ustedes se explayen mucho más allá. Es solamente eso, conceptos básicos para entender esos conceptos aplicados a la evaluación nutricional. Espero haber sido clara con respecto a eso. Cualquier duda, consulta, sugerencia la pueden realizar a través del foro. Les vuelvo a repetir. Esto es dinámico, esto está cambiando todo el tiempo. No sabemos cuándo volvemos a las clases de manera presencial, no sabemos un montón de cosas, es una incertidumbre. Así que por lo pronto nos vamos a manejar de esta manera. Clase a clase, el Power, la guía de trabajos prácticos, el módulo teórico y los videos que van a apoyar esa lectura que ustedes van a ir realizando. Cada uno estudia, lee y resuelve la guía de trabajos prácticos a su tiempo. Lo que yo les recomiendo es que no lo dejen para último momento, porque la idea es que resolvamos las preguntas en el lapso de la semana. Porque a la otra clase, digamos, vamos a cambiar de tema y si no nos vamos a ir como atrasando en lo que sería el cronograma. Ahí ustedes tienen también colgado en el campus el cronograma. El cronograma no tiene fecha por razones obvias porque esto lo vamos a ir modificando, pero por lo pronto tienen una guía o un panorama de los temas que vamos a ver durante todo el cuatrimestre. Si hay alguna modificación, se la vamos a hacer saber, pero no tiene fechas por eso, ¿sí? La idea es ir modificándolo. Entonces, con respecto a lo que es la clase de hoy, vamos a comenzar con una introducción que son conceptos básicos de estadística. Como ya les adelanté, no es nuestro objetivo que lo estudien, digamos, profundo, ni que busquen en ningún otro manual. Con lo que tienen en el Power y lo que tienen los contenidos teóricos es más que suficiente. Si alguno siente que no le alcanza, puede buscar, hay libros en PDF colgados en la red. Digamos, lo pueden hacer, pero no es nuestra intención que vaya mucho más allá. Es a modo de introducción para comprender algunos conceptos que sí se aplican en la valoración nutricional. Con respecto a lo que es esta parte estadística, lo vamos a dividir vamos a empezar hablando de lo que son las medidas de resumen, ¿sí? Cómo resumir un conjunto de medidas para realizar una valoración nutricional. Tenemos medidas que son de centralización, que lo que me dicen es cuánto se aleja o cuánto se acerca un valor de un punto, que puede ser el centro, medidas de posición, dónde están ubicados esos valores, y también medidas de dispersión, es decir, cuánto se alejan esos valores. Vamos a empezar por las medidas de centralización, que son las más simples. Dentro de los que son las medidas de centralización, ustedes tienen la media, la mediana y la moda. ¿Sí? La media comúnmente llamada promedio, ¿sí? Que es esa suma de valores y se divide por el total de los valores, ¿sí? Es como ese promedio. Lo importante de la media es que se ve muy afectada por valores extremos. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos de talla y mis valores están en 1,50 m, 1,51 m, 1,52 m, pero de pronto tengo de 1,52 m salta a 1,78 m, esa media, o sea, ese promedio se me va a alterar mucho por esos valores extremos. ¿Sí? O sea que eso es algo interesante en relación a la media. Ahí tienen un ejemplo, ustedes calculen la media del siguiente grupo de valores, más o menos si ya entendieron, tendrían que sumar todos estos valores y dividirlo por 5, que es la cantidad de datos que tenemos, ¿sí? El n o el número de datos. Es bastante pavote el ejercicio, pero es para que vayan graficando en sus cabezas de qué estamos hablando. La mediana, digamos, se abrevia con una X, con un palito arriba, ¿sí? Como de promedio. Después tenemos la media, perdón, no sé si dije media. Después tenemos la mediana, que la mediana se abrevia con una M y una E. Que la mediana, digamos, es aquel valor que me separa a mi conjunto de valores en la mitad para arriba, la mitad para abajo, ¿sí? Imagínense que tienen datos ordenados. Siempre en estadística lo que tratamos de hacer es ordenar los valores de menor a mayor para poder comenzar el ejercicio, ¿no? Entonces, en ese conjunto de datos ordenados de menor a mayor,
cuento cuántos datos tengo y el que me cae en el centro, esa es la mediana. Es decir, es ese valor central que me separa mi conjunto de datos ordenados en el 50% para arriba y el 50% para abajo. Algo importante, diferencia de la media, es que no se ve afectada por los valores extremos, ¿sí? No tiene nada que ver. Y más que nada se utilizan muestras pequeñas. Si tengo un conjunto de 500 datos, la verdad que sacar la mediana es como que no sería muy útil y es bastante engorroso. Así que eso es bastante sencillo de entender, ¿no? Algo importante es, digamos, que puede ser que la mediana les caiga entre dos, o sea, que como si el número es par o si el número es impar, ¿no? Entonces, si ustedes ven que el número es impar, lo que tienen que hacer directamente es, digamos, sumar el número total de datos y lo dividen a la mitad. Ahora, en el caso de que la mediana les caiga entre dos valores centrales, lo que va a suceder es que tienen que hacer un promedio entre estos dos valores centrales, ¿sí? Es decir, si el conjunto de datos es par, les va a caer en el centro de 2. Entonces tienen que hacer un promedio entre estos dos y esa va a ser la mediana, ¿sí? Que ahí lo tienen ustedes explicado con una formulita, dice si la cantidad de valores es impar, y hay como una formulita, y si la cantidad de valores es par, y hay otra formulita. Es lo que les acabo de contar, ¿sí? Entonces, la mediana es el valor central que me separa mi conjunto de datos, 50% por arriba, 50% por abajo. Si ese número central coincide entre dos, hago un promedio de esos dos y esa es la mediana. Y tienen otro ejemplo para calcular, ¿sí? La mediana de la altura y la mediana de la edad. Si quieren lo pueden ir haciendo. Creo que en la guía de trabajos prácticos hay algo de esto, más bien teórico también, porque la idea es que lo entiendan para poder aplicarlo. Y después tenemos la moda, que la moda es el valor que más se repite, ¿sí? Es decir, yo tengo un conjunto de datos ordenados y el valor que más se repite va a ser la moda. Un conjunto de datos puede ser unimodal, o sea que haya un solo valor que se repita, o puede ser bimodal, o puede haber más modas, ¿sí? La cantidad de veces que se repite ese valor. Se utiliza para grandes conjuntos de datos, para ordenarlos, ¿sí? Es muy fácil calcularlo e interpretarlo. Y se puede utilizar tanto para variables cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, en los ejemplos que les pusimos acá en el Power tienen, digamos, un conjunto de datos ordenados de números, el A y el B, y después tienen categorías de carreras, ¿no? Nutrición, enfermería. Entonces, la moda es aquel valor o aquella característica que más se repite, ¿sí? En este caso tienen nutrición 2 veces, así que la moda sería nutrición, ¿sí? Después, no sé, en el punto A, qué sé yo, lo estoy mirando ahora, pero está el 8 que se repite 2 veces, bueno, la moda es 8. Es unimodal y el punto B se repite tanto el 22 como el 53, así que sería bimodal. ¿Se entiende? Es decir, el valor o la característica que más se repite. Puede haber uno, dos o varias modas. Media, mediana y moda son medidas de centralización, ¿sí? Cuánto se acerca, cuánto se aleja un valor del centro. Ahora vamos a medidas de posición, es decir, dónde están ubicados, o sea, dónde está ubicado un dato en relación a otros datos que vamos a tener por ahí dando vuelta. Es decir, que indica la posición de un valor respecto a otros valores de una variable, ¿sí? Hay un concepto que nosotros utilizamos mucho en evaluación que es el concepto de percentil. Percentil significa por 100, ¿sí? Y en realidad es, digamos, dividir al conjunto de datos, de 100 datos, en 99 partes iguales, en donde a cada valor le va a tocar el 1% de la información. ¿Sí? Por eso es percentil, es por 100, es dividir por 100 el conjunto de datos. Entonces, ¿cómo se calcula un percentil? Es bastante sencillo. ¿Sí? Para calcular un percentil, lo que vamos a hacer es dividir el percentil por el que yo quiero averiguar por 100, ¿sí? Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, nos pregunta el percentil 60, entonces tendríamos que poner 60 dividido 100 y lo vamos a multiplicar por el n, que el n ya les había dicho que era el número de observaciones. Entonces, en este caso tenemos 60 dividido 100, me da 0,6. Lo multiplico por 8, me da 4,8. Ese 4,8 que lo vamos a redondear a 5 es el número de posición a donde yo tengo que ir a buscar mi percentil 60. Si ustedes observan en el Power, el 5, ¿sí? El número de orden 5,
corresponde al dato 86. O sea que, ¿cuál es el percentil 60? El 86. ¿Sí? Es decir, este conjunto de datos está ordenado del 1 al 8. En la posición 5 voy a tener mi percentil 60. Esta es la manera de calcularlo, bastante sencillo. Al principio se van a marear, no van a entender muy bien, pero apliquen esta fórmula que es súper sencilla. ¿Sí? Divido el valor del percentil que yo quiero averiguar por 100, lo multiplico por el número de observaciones. Y eso, el resultado ese que me da, es el número de posición a donde voy a ir a buscar el dato. Mi número, acá me dio 4,8. Listo, redondeo a 5, me fijo en el 5, 86. Listo, el percentil 60 es 86. Esta es una manera fácil de determinarlo. Lo que sigue, igual con esto no se mareen, digamos, no se estresen tampoco mucho. Todos los años pasa que les cuesta entender esta parte y la realidad es que nuestra idea es que sea un pantallazo porque no es parte de nuestra materia esto, ¿sí? No está dentro de nuestro programa. Simplemente lo hacemos para que puedan comprender lo que sigue. Pero no es que lo tienen que súper saber, ni que nadie le va a preguntar algo muy puntual de esto o muy profundo de esto. Es solamente conceptos básicos para que lo puedan entender. Después tienen puntaje Z, que puntaje Z es otra forma de expresar, es otra medida de posición, como los percentiles, y es otra forma de expresarlo, ¿sí? Lo mismo, describe cuánto se aleja una medición del centro de una distribución. Y se realiza en forma de cálculo. Nosotros, ¿por qué les explicamos esto de percentil y puntaje Z? Porque cuando veamos valoración nutricional o evaluación del estado nutricional de niñas y niños, se utilizan gráficas. Unas gráficas que son de la OMS, ¿sí? Que están pintaditas. Unas de rosa, la de las nenas, y unas de celeste, la de los varones. En eso seguimos todavía así. Esas gráficas vienen expresadas de las dos maneras, tanto en percentiles como en puntaje Z. Es por eso que, para que ustedes sepan de dónde viene, le estamos explicando la parte de estadística. Pero es solamente eso, para que ustedes después puedan leer la gráfica y evaluar a un niño, ¿sí? Con respecto al método de puntaje Z, no lo vamos a hacer, digamos, lo único que tienen que saber es que el cálculo varía si la distribución de datos es normal o no normal, quizás lo vieron en alguna otra asignatura. Hay datos como la talla o el perímetro cefálico que tienen una distribución normal. ¿Qué significa? Como la campana de Gauss, lo tienen ahí en el Power, ¿sí? Entonces, la mayoría de los datos se agrupan en el centro. Entonces, la curva tiene una forma como acampanada. Hay otros datos y se utiliza esa fórmula que tienen ahí. Sepan, no lo van a tener que hacer, solamente sepan que, digamos, el puntaje Z se calcula y hay dos formas. Según sea una distribución normal o según sea una distribución no normal. Entonces, cuando la distribución es normal, utilizamos esta fórmula. Talla y perímetro cefálico. Cuando la distribución es asimétrica o no normal, como por ejemplo peso, pliegue y perímetros, lo que vamos a hacer es otra fórmula que es un poco más complicada, que tampoco la van a tener que saber de memoria, solamente sepan que es otra fórmula, ¿sí? Porque justamente lo que hay que hacer es normalizar o sacar esa asimetría, ¿sí? Esa variación. Bien, espero que hasta acá vayamos bien. Y después para terminar, ustedes en el apunte teórico tienen más medidas de dispersión, tienen desvío estándar, creo que tienen lo que es un rango, etc. Ahí dice ver un error de medición. Digamos, esto lo vamos a ver en otra clase, que es error de medición. Pero solamente sepan que el desvío estándar representa la distancia entre un punto del conjunto de datos y su centro. Es decir, es la distancia entre cada dato y la media. Ese es el desvío estándar, ¿sí? Puede ser un desvío estándar, dos desvíos estándar, tres desvíos estándar. Solo sepan eso, que es la distancia desde el punto central o media, ¿sí? Y también hay una forma de calcularlo que tampoco lo vamos a hacer. Esto solo es el pantallazo de estadística. Que como verán, lo más importante es saber qué es un percentil y qué es el puntaje Z, y saber que el puntaje Z se calcula de dos maneras diferentes según si la distribución es normal o no normal. Por ahora, quédense con eso. Ahora sí empezamos con lo que es más de nuestra asignatura, que es una introducción a lo que es la evaluación nutricional. Generalmente yo en esta clase lo que les hago al principio es, les voy preguntando a qué les suena valoración nutricional, qué piensan que van a aprender durante la cursada, qué expectativas tienen. Se los hago también ahora de manera virtual, espero que cada uno esté pensando en algo. Y la idea es que esta asignatura les brinde herramientas
para el día de mañana poder justamente realizar valoración nutricional en personas, tanto sanas como enfermas, en grupos de población y que puedan llegar a obtener un diagnóstico, ¿sí? Y en base a eso, actuar. Después van a ver en otras asignaturas que siempre se parte de la valoración nutricional, ¿sí? Yo soy docente también del núcleo clínico y siempre para arrancar a entender cualquier patología, primero tenemos que ver cómo está la persona, ¿sí? Cómo es su estado nutricional. Con lo que respecta al estado nutricional, nosotros vamos a eh, tratar de interpretar la información de 4 variables, el famoso ABCD, que no sigue un orden, ¿sí? No es que primero hay que hacer el A, después el B, después el C, después el D, no. Es una forma rápida de acordarnos que son 4 cosas que incluyen a una correcta valoración del estado nutricional, que son los valores o las medidas antropométricas, peso, talla, circunferencia, pliegues, etcétera. Datos bioquímicos de laboratorio, ¿sí? Un estudio de sangre. Datos clínicos, es decir, mirar a la persona, ver si está adelgazada, si se notan las clavículas, ver si tiene acantosis, que son unas manchitas grisáceas en, por ejemplo, en el cuello o en los pliegues del codo, etcétera. Y datos dietéticos en relación a la ingesta de alimentos. Para estos últimos hay un montón de métodos que ya vieron en otras asignaturas, como registro de 24, recordatorio de 24 horas, registro alimentario o un cuestionario de frecuencia de consumo. ¿Sí? Entonces, son 4 variables para realizar una correcta valoración del estado nutricional, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Ese es el objetivo de esta asignatura y eso es lo que vamos a ir viendo durante todo el cuatrimestre. Hay objetivos a nivel individual y a nivel grupal. Estos traten de leerlos, traten de aprendérselos, porque generalmente en alguna pregunta caen. Así que está bueno que los tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación nutricional? Tanto a nivel individual como a nivel poblacional. A nivel individual puede ser detectar un problema de malnutrición. ¿Sí? Ya saben que la malnutrición puede ser por exceso, sobrepeso u obesidad o por defecto, que sería una desnutrición. Actualmente tenemos más problemas de sobrepeso y obesidad que de desnutrición en nuestro país. También otro objetivo es detectar una carencia de algún nutriente, alguna vitamina, algún mineral, identificar a aquellos sujetos que estén en riesgo, ¿sí? A través del tamizaje, que lo vamos a ver más adelante, y también detectar cuáles son las causas de esa malnutrición. Eso a nivel individual. A nivel grupal, lo que se utiliza mucho la evaluación nutricional es para poder planificar y proyectar políticas públicas, ¿sí? También para planificar programas alimentarios, para medir el impacto de la aplicación de esos programas, para evaluar geográficamente cómo se encuentra ese problema de malnutrición. Ustedes saben que en nuestro país, ahora igual más adelante lo vamos a ver, se desarrolla lo que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud. Esta encuesta que se realizó, la última fue en el año 2018, los resultados finales estuvieron en octubre más o menos del año pasado, están disponibles online al que le interese. Es una encuesta que se realiza en toda la Argentina y que justamente es a nivel poblacional determinar la distribución geográfica de los problemas más relevantes que hay en esa población, tanto de mujeres como de niños, hombres, de todas las edades. Así que es muy interesante. Bien, algo importante es que no existe la mejor evaluación nutricional, ni tampoco me alcanza con uno solo de los 4 ítems que acabamos de ver. No es que solo con lo antropométrico me alcanza o solo con lo bioquímico, digamos, siempre lo ideal es hacer una valoración global, con el conjunto de datos. Y de esa manera voy a obtener un mejor diagnóstico, justamente. Eso es fundamental. Lo que vamos a ver ahora son los niveles de intervención, es decir, cómo vamos a nosotros pensar la evaluación nutricional. El primer nivel de intervención se llama tamizaje o screening, ¿sí? El segundo nivel, valoración global subjetiva. El tercer nivel, valoración global objetiva. Y el cuarto nivel son métodos más complejos. Vamos a ir viendo uno por uno. En el primer nivel, como ya les comenté recién, que se denomina tamizaje o screening, lo que vamos a hacer es justamente aplicar cuestionarios, ¿sí? Son cuestionarios que lo puede realizar un profesional de salud, puede ser una enfermera, a veces lo hace alguna persona cercana eh, a nosotros, o puede ser un licenciado en nutrición. Son cuestionarios en donde lo que se va a evaluar se utiliza más que nada en internación,
lo que se va a evaluar es el riesgo. Es decir, yo trabajo en un sanatorio. Es un ejemplo, no estoy trabajando en un sanatorio ahora. Pero digo, yo pongámosle que trabajo en un sanatorio. Tengo un montón de camas y hay 2 nutricionistas. Obviamente que el recurso humano no alcanza para esa cantidad de personas, entonces ¿qué hacemos? Lo vamos a optimizar. ¿Cómo hacemos eso? Primero aplicamos un tamizaje. Es decir, hago un cuestionario que me detecte con algunas preguntas muy sencillas cuáles personas están en riesgo. ¿Sí? ¿Para qué? Para atenderlas primero, para ordenar mi trabajo. Yo sé que estas están bien, listo, estas están en riesgo. Primero arranquemos con estas. ¿Sí? Son con las que voy a hacer una intervención más precoz. Eso es el tamizaje o el screening. Imagínense que es como un colador, como un filtro, para quedarme con las personas que necesitan atención prioritaria. Y acuérdense que el tamizaje no da diagnóstico, solamente evalúa riesgo. ¿Sí? Eso es fundamental. Son pocos parámetros, son mediciones simples, es rápido, es de bajo costo, ¿sí? No se utiliza para diagnosticar. Eso grábenselo. Y lo pueden hacer tanto un profesional como un familiar. Ese es el primer nivel. Acá van a tener un ejemplo, más adelante creo que lo tenían, al ejemplo, por ejemplo, que es el NSI. Después tienen en la parte de adulto mayor, vamos a ver un montón de cuestionarios de tamizaje porque es donde más se aplican. Eh, y a su vez tienen que entender que cada servicio de salud o cada sanatorio o cada hospital tiene su propio modelo de tamizaje o de screening, ¿sí? Es decir, cada sanatorio cuenta con uno que es como su patrón. Listo, esto usamos acá. Este formulario usamos allá. Y así. ¿Qué más? Bueno, ya dije que son pocas preguntas. Directamente, digamos, si algo de lo que yo les... Generalmente el mismo cuestionario ya les dice tantos puntos con riesgo, tantos puntos sin riesgo. Si si la persona tenía riesgo, lo que se pasa es al segundo nivel. Si la persona no tenía riesgo, la puedo dejar para un segundo momento. Eso es lo que vamos a hacer con esto. Más que nada se hace la internación, como ya les dije. Y la herramienta de tamizaje, es decir, este cuestionario tiene que ser rápido, sencillo, económico, no invasivo, sensible y específico. Sensible significa que el test detecte a los que realmente están enfermos y específico que detecte a los que realmente están sanos. ¿Sí? O sea, tiene que tener sensibilidad y especificidad. Tiene que ser aplicado a la mayoría de los pacientes. Tiene que darnos una evaluación general sobre el estado de salud de esa persona, confiable, válido, ¿sí? Esas son las características de la herramienta para realizar el tamizaje o el screening. Luego pasamos al segundo nivel, que es la valoración global subjetiva. La valoración global subjetiva también es un método de tamizaje, también es un método de cuestionario, que se utiliza muchas veces como tamizaje. Eso quería decir en algunos centros de salud. Consta de algunas categorías, que son 6, que son cambios en el peso. Cambios en el peso se refiere a si la persona perdió peso últimamente. Muchas personas pierden peso repentinamente sin motivo. Cambios en la ingestión de alimentos, si la persona dejó de comer. Síntomas intestinales, vómitos, náuseas, diarrea, constipación, etc. Capacidad funcional, que es la capacidad de moverse, si la persona redujo su movilidad, si está postrada. Asociación entre la enfermedad y los requerimientos nutricionales. Hay patologías, por ejemplo, el cáncer, que son patologías hipermetabólicas o hipercatabólicas, que significa que la persona tiene aumentado su metabolismo por la patología de base. Y el punto 6, que es un examen físico general, que es nada, destapar al paciente y chequear, mirarlo cómo está. La valoración global subjetiva lo que tiene es que es subjetiva. ¿Qué significa? No pesamos y no medimos. Se le pregunta a la persona o al cuidador, en caso de que la persona no esté consciente, más o menos cuánto pesa, más o menos cuánto mide, para sacar un índice de masa corporal. Pero nosotros no pesamos, no medimos, ni tampoco determinamos ningún pliegue ni circunferencia, porque es subjetiva. ¿Sí? Esa es la diferencia con el punto que sigue, que sí es objetivo. Entonces, esto funciona a modo de cuestionario, que ustedes lo tienen acá, formulario de la VGS, a modo de pregunta, y lo mismo, me va a determinar 3 categorías, ¿sí? Persona que está bien nutrida, moderadamente desnutrida o severamente desnutrida. Lo mismo, generalmente no da diagnóstico la VGS. Lo que me da es un panorama de cómo está esa persona. Y es bastante certero, ¿sí? O sea, sirve bastante en internación, se utiliza mucho y lo van a ver también en el núcleo cuando lleguemos. Lo usamos un montón.
Bien, eso es con respecto a la valoración nutricional subjetiva. Ahora estamos en valoración nutricional objetiva. Objetiva, ¿por qué? Porque ya hay una intervención nuestra. Hay que pesar, hay que medir, hay que tomar un pliegue, una circunferencia, ¿sí? Y acá es donde incluimos las 4 variables del ABCD que vimos al principio. Lo tiene que realizar un licenciado en nutrición, es un método un poco más complejo, lleva un poco más de tiempo, y hay que tener en cuenta entonces estas 4 variables. Variables antropométricas, bioquímicas, clínicas y dietéticas. Y ya dijimos que no seguían un orden, eso lo dijimos al principio. Y después tenemos el cuarto nivel, que son métodos más complejos. El más conocido hoy por hoy de estos es la bioimpedancia. ¿Vieron esas balanzas en donde uno se sube y te hacen agarrar como un manubrio? O directamente hay un manubrio solo que le carga los datos y eso te mide un porcentaje de masa grasa. Y bueno, lo vamos a ver más adelante. Es un método, digamos, que a través de una corriente eléctrica imperceptible mide el porcentaje de grasa asociado al agua y es una doble ecuación, digamos, es un método que sirve para estimar, pero tiene bastante error, porque justamente es una estimación, no así, por ejemplo, la determinación de un pliegue para determinar el contenido de masa grasa o una circunferencia para determinar el contenido de masa muscular. Eso igual lo vamos a ir viendo más adelante. Pero sepan que en el cuarto nivel hay métodos más complejos, en donde el más conocido hoy por hoy es la bioimpedancia o impedancia bioeléctrica. Bien, después tienen ahí ejemplos de, a nivel poblacional, cómo se puede realizar una valoración nutricional. Y tienen, por ejemplo, el ejemplo de la ENIS, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que hablamos recién. Un ejemplo de vigilancia que es el SUMAR, que el SUMAR es un programa que se utiliza en los centros de salud, en donde se van cargando los datos de los pacientes. Después tenemos un ejemplo de tamizaje, que es el PROSANE, que es el Programa de Salud o Sanidad Escolar, que también lo vamos a ver más adelante. Y vamos a arrancar por lo que sería una encuesta nutricional. Una encuesta nutricional tiene un corte transversal, es decir, en un momento, si se realiza la encuesta, en un recorte de la población. Incluye variables antropométricas, alimentarias y bioquímicas, y nos va a identificar a las poblaciones que están en riesgo. La anterior encuesta nacional de nutrición y salud creo que fue en el año 2005 y fue en niños de hasta 5 años y embarazadas. Ahora se amplió el horizonte, ustedes tienen ahí en el apunte teórico bien la población objetivo y les vuelvo a repetir que si les interesa conocer los datos pueden entrar a la página del ministerio o pueden poner en Google simplemente resultados de la ENIS 2018 y les van a salir los datos que los publicaron el año pasado, en el 2019. Está bueno como herramienta, obviamente el principal resultado de la ENIS es que aumentó el sobrepeso y la obesidad y aumentó la inactividad física, con lo cual estamos un poco peor que hace un par de años, ¿sí? Y sirve para eso, para planificar y proyectar planes y programas públicos. Se realizó entonces en el año 2018 en todas las edades, en personas elegidas al azar de diferentes regiones del país, y se evaluó un montón de cosas, y no solo lo alimentario, sino lactancia materna, cobertura de vacunas, acceso a programas sociales. Fue bastante más completa que la anterior. Luego tenemos el concepto de vigilancia en salud, que como el nombre lo indica, vigilancia viene de vigilar, ¿sí? Tiene que ver con un proceso longitudinal. Hay muchos programas que se utilizan justamente para lograr esta vigilancia. Por ejemplo, el programa SUMAR es un ejemplo de esto, en donde cada vez que la persona viene al centro de salud se cargan sus datos en el programa SUMAR y es una manera de vigilarlo en el buen sentido de la palabra, es decir, ver cómo longitudinalmente esa persona va evolucionando en su salud o en su enfermedad. ¿Sí? Es muy útil, más que nada en lo que es la salud pública, para todo lo que tiene que ver con la prevención y el control. Así que se utiliza muchísimo lo que es el concepto de vigilancia. Es un proceso continuo y longitudinal. Como ejemplos tienen el SUMAR y la encuesta nacional de factores de riesgo que también se realiza periódicamente en nuestro país. Luego tenemos el tamizaje. El tamizaje, como ejemplo de tamizaje, también tenemos el PROSANE, que es el Programa de Salud o Sanidad Escolar, que el PROSANE en realidad lo que se hace es, en general, nosotros los licenciados en nutrición, juntos con un equipo de médicos, muchas veces va el odontólogo, enfermero, vamos a las escuelas y lo que hacemos es
pesar y medir y controlar, digamos, el estado de salud de niñas y niños de 6 años, o sea, de lo que sería el ingreso escolar, y de sexto año o sexto grado, que sería ya a los 12 años. Entonces lo que se hace es también poder ver cómo ese niño estaba al principio y cómo llegó hacia el final de la escuela primaria. Y lo que se hace es un examen general. Yo, por ejemplo, creo que esa parte no les conté, perdón, yo trabajo en centros de salud, en Avellaneda, trabajo en 2 centros de salud y 2 centros de salud en Lanús. Y generalmente, año tras año, nos llaman para el Prosane. Yo voy con la enfermera, la pediatra, eh, y bueno, muchas veces nos acompaña un administrativo y la odontóloga. Y la odontóloga revisa las bocas de los niños y se les da como una tarjetita para que los papás, y se rellena toda una ficha, y se le da esa tarjetita para que los papás sepan lo que tienen que después hacer. Y yo en estos Prosane he detectado casos de obesidad importantísima en niños. Me pasó con una nena que tenía acantosis, que es estas manchas negras que yo les contaba, obesidad grave. Le hice una notita, se la entregué a la maestra se la mandó en el cuaderno, conclusión del asunto, yo después me enteré que esa nena tenía diabetes. Entonces, ¿para qué me sirve estos programas? Justamente para eso, para actuar tempranamente, ¿sí? Para detectar esos casos. También le pasó a una compañera que es médica, que una nena directamente tenía mucha disminución visual y pudo actuar para que le den los lentes y la niña poder entender. La maestra dice que lo que hacía era cambiarla de banco, porque como no hacía la tarea, la nena era que no veía bien. ¿Sí? Entonces, parece gracioso, pero es grave. Entonces, con una simple intervención nuestra, que Siri controla las vacunas, el peso, la talla, las médicas le miran la columna, el examen visual, se pueden prevenir un montón de enfermedades. Así que el Prosane se usa, es súper útil, es mucho recurso, pero está muy bueno. Luego tiene otro ejemplo de tamizaje ahí, que es el censo talla, que esto ya lo habíamos sacado del apunte teórico porque es bastante antiguo, no se usa más. Es algo, pongámosle, parecido al Prosane, pero en relación a la talla, ¿sí? Que se le tomaba la talla a todos los niños de primer grado. Después no se volvió a hacer, así que quedó ahí el censo talla como una anécdota. Luego tenemos el monitoreo en salud, que el monitoreo lo mismo es evaluar la implementación de un proyecto, ¿sí? Es decir, poder seguir ese proyecto y ver si se cumplen las metas o no. En general, los monitoreos en salud lo que hacen es ver qué se planificó y ver qué se logró. Es eso. Bien. Y después, para terminar, ustedes en el apunte teórico tienen lo que es el esquema de Level y Clark aplicado a los métodos para evaluar el estado nutricional. Digamos, tanto Level y Clark son dos profesores de Estados Unidos, uno es epidemiólogo y el otro es un médico emérito en salud pública. Ellos, digamos, editaron un libro que se llama Medicina Preventiva, en donde hablan de lo que es la historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad es eso, es el proceso de la enfermedad desde que comienza hasta que termina, ¿sí? Es como que uno dice, y bueno, era obvio que iba a pasar, ¿no? Es como cómo se va sucediendo esa enfermedad en las diferentes etapas. Eso es la historia natural de la enfermedad. Y ellos lo que hicieron es dividir eh, dos grandes periodos, ¿no? El periodo prepatogénico, patogénico, y después le agregaron como un tercer periodo que es el postpatogénico. ¿Sí? Pero con estos dos más grandes es como arrancaron. Y a esto le sumaron el periodo postpatogénico. Ustedes tienen ahí en el Power tienen, digamos, esto está bastante bueno, este dibujo, en donde les va a evaluar, a graficar un poco de qué estamos hablando. Digamos, en esta historia natural de la enfermedad coexisten 3 factores, ¿sí? Están en equilibrio continuo, que son el huésped, el agente y el medio. Alguno de estos 3 rompe el equilibrio y se pasa del periodo prepatogénico al periodo patogénico, ¿sí? El periodo prepatogénico es justamente antes, en donde están en equilibrio el agente, el huésped y el medio. Con respecto a la agente, cabe decir que puede ser, digamos, pueden ser agentes físicos, biológicos, psicológicos, sociales o químicos. Los agentes físicos, por ejemplo, puede ser la radiación o el ruido. Los agentes biológicos son los más conocidos por nosotros, virus, bacterias.
hongos. Los agentes psicológicos pueden ser, por ejemplo, la ansiedad, el miedo, la depresión. Agentes sociales puede ser, por ejemplo, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción. Y los agentes químicos son los fármacos, ¿sí? Es decir, habitualmente cuando uno piensa en el agente piensa en el virus o en la bacteria, pero no solamente son esos tipos de agentes que son del grupo de los biológicos, ya vimos que hay otros. Luego tenemos el huésped. El huésped es aquella persona en donde se puede alojar ese agente, ¿sí? O a la que afecte ese agente. Va a depender un poco de la herencia, de la inmunidad de la persona, del grupo étnico al cual la persona pertenece. Hay personas con razas que tienen más, digamos, predominio de una enfermedad que de otra. Y de la edad, por supuesto. Y luego tenemos el medio. El medio, el medio ambiente, ¿no? Que el medio ambiente también puede ser, digamos, inorgánico, orgánico o superorgánico. Inorgánico es el clima, la temperatura, el aire. Orgánico sería lo biológico, ¿no? Y superorgánico sería lo social, lo cultural y lo económico. Entonces, estos tres interactúan y están en equilibrio. Huésped, agente y medio. De cualquiera de las formas que les expliqué recién. El individuo está sano en el periodo prepatogénico, pero en un momento se rompe el equilibrio y se pasa al periodo que sigue, que es el periodo patogénico. El periodo patogénico se divide a su vez en dos partes. Asintomático o subclínico, que es por debajo del horizonte clínico, en donde la persona no tiene síntomas, pero está comenzando a desarrollar cambios y está comenzando a desarrollar la enfermedad. Y el periodo sintomático, que es donde la persona ya desarrolla los síntomas. ¿Sí? Y eso es muy importante identificarlo, ¿sí? Que la persona puede ser que esté en el periodo patogénico, pero asintomática o sintomática. Eso es fundamental. Y luego tenemos el periodo postpatogénico, que es el resultado de la enfermedad. Es decir, que puede ser que la persona se recupere y hay que estar ahí, digamos, rehabilitándolo para que la persona pueda volver a sus actividades de la vida cotidiana y a su trabajo. Puede ser que la persona quede con un estado de incapacidad, es decir, que le quede una secuela de esa enfermedad para toda la vida. Puede ser que la persona quede con un estado de cronicidad, es decir, que la enfermedad la tenga para el resto de su vida y pueda convivir sin ninguna secuela y pueda convivir perfectamente. O se puede desencadenar en la muerte, ¿sí? Es decir, que todo lo que es el resultado se pueden dar estas cuatro cosas: recuperación, incapacidad, cronicidad o muerte, ¿sí? Entonces, tienen periodo prepatogénico, patogénico, asintomático, sintomático y el resultado, que sería el periodo postpatogénico. Esta es la historia natural de la enfermedad y es el modelo de Lebel y Clark, que es muy útil para entender un montón de enfermedades, ¿sí? Si ustedes lo pueden pensar, se puede aplicar a cualquier enfermedad. Y es muy bueno hacerlo, pues una manera de ir entrenándolo. Nosotros siempre, creo que en el práctico incluso está, que lo tienen que hacer aplicado a la obesidad y lo tienen también en el Power y lo tienen en el apunte teórico. Pero a veces en algún examen lo tomamos que lo apliquen a otra patología. La idea no es que ustedes, ya sabemos que, digamos, no cursaron todavía algunas asignaturas en relación a eso, no es que expliquen la patología, sino que puedan identificar vagamente en esa patología cuál es el agente, cuál es el huésped, cuál es el medio, cómo son los periodos, y es una buena forma de practicarlo. Después tienen la historia natural de Lebel y Clark. Ahora tenemos los niveles de prevención, ¿sí? Que está adaptado por el Terris del año 78. Ustedes van a tener tres tipos de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria incluye el primer y segundo nivel, que es la promoción y la protección de la salud. La promoción de la salud tiene que ver con, por ejemplo, yo que trabajo en salud pública, en los centros de salud, realizar folletos en relación a, no sé, el beneficio del consumo de frutas y verduras, ¿no? O viene el Día Mundial sin Tabaco, bueno, un folleto que hable de los beneficios de dejar de fumar. Eso es la promoción de la salud, es justamente promocionar
la salud, ¿sí? Puede ser a través de folletos, gráficas, medios masivos de comunicación, etcétera. Luego tenemos el segundo nivel, que ya es una protección, ¿sí? Inespecífica o específica. Acá tenemos, por ejemplo, las vacunas. Tenemos también, por ejemplo, eh, qué sé yo, repartir preservativos en los centros de salud, ¿sí? Ya es una manera de prevenir, pero más específica. Estoy aplicando eh, otro medio. Después tenemos el tercer nivel, que ya corresponde a la prevención secundaria, que tenemos el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Ya acá es donde hay que llegar a un diagnóstico de la enfermedad y poder comenzar a trabajar. El cuarto nivel, que es la limitación del daño, es decir, tratar por todos los medios de limitar el daño lo máximo posible. Y el quinto nivel, que ya es la prevención terciaria, que es la rehabilitación, ¿sí? Una vez que la persona ya concluyó con todo el tratamiento, poder rehabilitarla para reinsertarla en sus actividades. Esto es el modelo de prevención de lo que es también Level y Clark, que son los 5 niveles. Y para terminar, ustedes tienen ahí la historia natural de la enfermedad, los niveles de prevención, un cuadrito bastante dinámico donde está todo un poco mezclado y está bastante claro y sencillo. Igualmente, si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, lo pueden plantear en el foro. La idea es que puedan resolver el trabajo práctico número 1 en el transcurso de esta semana, el fin de semana. Así la semana que viene podemos hacer una puesta en común, vemos qué dudas tenemos y podemos avanzar con los contenidos de la clase número 2. Repito, cada uno lo hace a su tiempo, ¿sí? Por el momento no tenemos pensado hacer ninguna clase en vivo por cuestiones de streaming, digamos, está complicada la red, a muchos se nos cae internet en nuestros hogares, así que quizás esta manera está más piola de manejarnos, que cada uno en su momento pueda sentarse, ver el power, escuchar la clase, tomar nota, etcétera. Bueno, para terminar tienen el esquema de Level y Clark aplicado a la obesidad, que está bueno, y ahí terminaríamos, ¿sí? Bueno, espero que les haya resultado útil la clase. La idea también era que me conozcan un poco a mí, después los otros profes también van a ir subiendo sus clases y se van a ir presentando. Cualquier duda o consulta estoy a disposición, trataremos de responder los días y horarios de cursada, martes y jueves en ambos turnos, y nos estamos encontrando próximamente. Les mando un saludo.